¿Alguna vez has pasado noches en vela, con la mente inquieta aunque tu cuerpo esté agotado? Las preocupaciones parecen apoderarse de tus pensamientos, y la ansiedad te roba la paz que tanto deseas. Existe una oración poderosa que puede transformar tus noches de angustia en verdaderos momentos de descanso. No se trata solo de palabras, sino de una llave espiritual que abre la puerta a un sueño profundo y restaurador en la presencia de Dios. Muchos creen que dormir es solo una necesidad física. Sin embargo, la Biblia revela que el descanso es un regalo divino. Durante el sueño, nuestro espíritu entra en comunión con Dios. Pero hay noches en las que pensamientos de culpa, miedo al futuro y preocupaciones nos mantienen despiertos, haciéndonos olvidar que Dios tiene el control de todo. Jesús nos dejó un ejemplo de entrega total al Padre que, cuando lo aplicamos en nuestras noches, nos permite dormir con la certeza de que no estamos solos y de que nuestros problemas no son mayores que el poder de Dios. ¿Sientes que tu manera de orar ha cambiado tu vida? Déjalo en los comentarios y cuéntanos cómo has conectado con Dios. Escribe: "Estoy listo para orar con fe", si deseas seguir las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas al orar? Responde en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Jesús en Getsemaní. La oración de entrega. La noche estaba oscura cuando Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, sintió en su alma una profunda angustia que lo llevó a postrarse en oración. Era el momento más difícil de su vida terrenal, la víspera de su crucifixión. Sin embargo, aún en medio de la tormenta interna, Jesús oró. ¿Qué dijo en esa oración? ¿Qué palabras salieron de sus labios en el momento de mayor ansiedad? Lucas 22:41 a 42 revela: "Y él se alejó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillándose, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Aquí encontramos el primer secreto de la oración de Jesús: la entrega. No negó su angustia ni reprimió su dolor. Al contrario, llevó todo al Padre, expresó su deseo, pero lo sometió a la voluntad divina. Jesús nos enseñó que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando confiamos en que Dios tiene el control. Si el mismo Hijo de Dios sintió angustia y oró para entregarla al Padre, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros antes de dormir? ¿Cuántas noches hemos pasado en vela por no decir: "Señor, que se haga tu voluntad y no la mía"? Lucas 22:43 agrega un detalle importante. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Al orar como Jesús, Dios nos fortalece. Jesús no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero recibió fuerzas para enfrentarlo. Al entregar nuestras preocupaciones en oración antes de dormir, no solo soltamos la carga, sino que recibimos fuerzas para el siguiente día. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, ora como Jesús en Getsemaní. No guardes nada para ti. Dile al Padre lo que pesa en tu corazón, pero entrégale todo a Él. No duermas con la carga sobre tus hombros. Descansa sabiendo que Dios te escuchó y que su voluntad es perfecta. El Salmo 4:8 y el descanso en el Señor. El día estuvo lleno de preocupaciones, problemas sin resolver y cargas pesadas. La noche cae, pero tu mente sigue inquieta, repasando cada error, cada incertidumbre del mañana. Intentas dormir, pero algo te lo impide. Dios ya nos ha dejado una promesa que, si la crees y aplicas, transformará para siempre la manera en que descansas. Está en el Salmo 4:8. En paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. ¡Qué declaración tan poderosa! En pocas palabras, el rey David revela un secreto que muchos desconocen. El verdadero descanso no viene del mundo, sino de Dios. Piensa en esto. David era un hombre perseguido, rodeado de enemigos, enfrentando peligros constantes,
Sin embargo, pudo escribir estas palabras. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. David no confiaba en sus circunstancias, sino en Dios. ¿Y tú? ¿En qué confías antes de dormir? Hoy muchos buscan la paz en el sueño por medios humanos. Medicamentos, música relajante, televisión o redes sociales hasta que el cansancio los vence. Pero David nos dice que el secreto del descanso no está en nada de eso, sino en confiar en Dios. La clave del Salmo 4:8 está en la última frase, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. La paz para dormir no es un sentimiento, sino una decisión de confianza. No es que David sentía paz antes de acostarse, sino que decidía confiar en Dios, y esa confianza traía paz. Jesús vivió de la misma manera. Incluso en medio de tormentas, traiciones y pruebas, nunca perdió la paz. Sabía que el Padre tenía el control. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Desafío práctico. Esta noche, al acostarte, declara el Salmo 4:8 sobre tu vida. Antes de cerrar los ojos, di con fe: en paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Al hacerlo, estarás aplicando un principio espiritual poderoso. No confiarás en las circunstancias, sino en Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla al dormir? Te acuestas, pero los pensamientos comienzan a atacarte. Preocupaciones por el mañana, arrepentimientos del pasado, miedo por lo que pueda venir. El descanso parece imposible porque dentro de ti hay una tormenta que no cesa. ¿Y si Jesús nos dejó un regalo capaz de silenciar esa tormenta? Un regalo que puede traer paz a tu corazón aún en medio de los mayores problemas. Filipenses 4:6-7. Revela un secreto espiritual poderoso. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Si queremos dormir en paz, debemos dejar la ansiedad y llevar cada preocupación a Dios en oración. Observa la estructura de esta enseñanza. No te preocupes por nada. Dios no quiere que la ansiedad gobierne tu vida ahora, y entrega todo a Dios. No guardes dentro de ti lo que debe entregarse en oración. Hazlo con gratitud. No solo pidas, agradece porque Dios ya está obrando. Entonces la paz de Dios llenará tu corazón y tu mente. ¿Ves lo impresionante? La paz de Dios no es común, no depende de las circunstancias, sino que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que puedes estar rodeado de problemas y aún así dormir tranquilo. Fue exactamente lo que vivió Jesús cuando dormía en la barca durante la tormenta. Marcos 4:35-41. Sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el clima, sino en el Padre. ¿Y tú? ¿Dónde depositas tu confianza cuando intentas dormir? Si tu paz depende de que los problemas desaparezcan, nunca la encontrarás. Pero si tu paz depende de Dios, podrás descansar aún en medio de la tormenta. Desafío práctico. Esta noche, antes de acostarte, pon en práctica Filipenses 4:6-7. Ora y entrega a Dios tus preocupaciones. No guardes nada. Cuéntale al Señor cada carga, cada temor, cada angustia. Da gracias por lo que Él ya está haciendo, aunque no lo veas aún. Entonces descansa, sabiendo que su paz cuidará tu corazón y tu mente. El ejemplo de Daniel en la oración. Imagina que tu vida está en peligro, que han dictado una sentencia de muerte contra ti. Podrías dormir en paz sabiendo que al amanecer podrías perder todo. Para muchos, eso sería causa de insomnio, angustia y desesperación. Pero hubo un hombre en la Biblia que, aún en esa situación, encontró descanso en Dios: Daniel.
Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Cuando el rey Darío fue engañado por sus consejeros para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios excepto a él, Daniel no se escondió ni dejó de orar. Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel se enteró de que el edicto había sido firmado, fue a su casa, se arrodilló en su cuarto, abierto hacia Jerusalén, y 3 veces al día oraba y daba gracias a su Dios, como era su costumbre. ¡Qué poderoso! Daniel no permitió que la amenaza de muerte lo alejara de su comunión con Dios. Siguió orando, confiando y descansando en la presencia del Señor. Hay un detalle impresionante. La oración de Daniel no era de desesperación, sino de gratitud. La Biblia dice que oraba y daba gracias. Incluso en medio de la crisis, Daniel no perdió su paz. ¿Y qué pasó después? Fue lanzado a la cueva de los leones. Humanamente, eso era una sentencia de muerte. Pero mientras Daniel dormía rodeado de leones, Dios envió a un ángel para cerrar sus bocas. Aquí viene lo sorprendente. ¿Quién crees que durmió mejor esa noche? ¿Daniel en la cueva o el rey Darío en su palacio? Daniel 6:18 responde: Entonces el rey volvió a su palacio y pasó la noche en ayuno, sin ningún entretenimiento, y no pudo dormir. El rey, con todo el poder y riquezas del mundo, no pudo dormir. Pero Daniel, en una situación de vida o muerte, descansó en la paz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la paz y el descanso no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios. Daniel pudo dormir rodeado de leones porque sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces has permitido que los leones de tu vida te roben el sueño? Los problemas, las preocupaciones y las dudas son rugidos que intentan quitarte la paz. Pero si confías en Dios como Daniel, puedes dormir tranquilo sabiendo que Él está a tu lado. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, sigue el ejemplo de Daniel. Ora con gratitud, sin importar lo que enfrentes. Entrega tus preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el control. Confía en que el mismo Dios que cerró la boca de los leones está contigo ahora. El descanso de Jesús en la tormenta. Imagina, estás en un pequeño barco en medio de un mar agitado. El viento es feroz, las olas golpean con fuerza, el agua entra al barco y todo indica que va a hundirse. Alrededor, el miedo es palpable. Todos gritan, corren, intentan controlar la situación, pero el pánico domina. Ahora responde: ¿podrías dormir en medio de esta tormenta? Parece imposible, ¿verdad? Pero Jesús lo logró. Marcos 4:35-41 presenta una escena impresionante. Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando, de repente, se levantó una gran tormenta. El barco estaba a punto de hundirse, pero en medio de todo eso, Jesús dormía. Marcos 4:38 relata: Jesús estaba en la parte trasera, durmiendo sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que muramos? ¡Qué contraste impresionante! Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús estaba en paz. Ellos creían que iban a morir, pero Jesús descansaba. Aquí hay un principio espiritual poderoso. Jesús no dormía porque la tormenta no existía, sino porque confiaba en el Padre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que las tormentas de la vida te roben el descanso? Los discípulos veían las olas y el peligro. Jesús cerraba los ojos y veía a su Padre en control. Esta es la gran verdad que debemos aprender. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, nosotros también podemos. Y lo más sorprendente es lo que ocurrió después. Jesús, con una sola palabra, calmó el viento y el mar. Marcos 4:39. Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». El viento se detuvo, y todo quedó completamente tranquilo. Jesús no solo dormía en paz,
sino que tenía autoridad sobre la tormenta. ¿Y hoy? ¿Qué tormenta está robando tu descanso? Tal vez sea una crisis familiar, problemas financieros o preocupaciones sobre el futuro. La buena noticia es que el mismo Jesús que calmó la tormenta sigue teniendo poder sobre cualquier situación que enfrentes. Desafío práctico. Si hoy sientes que las olas de la vida están hundiéndote, haz lo que hicieron los discípulos. Recurre a Jesús. Antes de dormir esta noche, haz una oración y di: Señor Jesús, hoy entrego mis tormentas en tus manos. Sé que tú tienes el control y puedo descansar en tu paz. El Padre Nuestro como oración nocturna. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, notaron algo diferente en él. Su forma de hablar con el Padre no era fría ni ritualista, sino llena de confianza, intimidad y poder. Por eso un día dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús respondió con una oración que se convertiría en la más conocida de la historia: el Padre Nuestro. Lucas 11, 2-4. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, pues también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Lo que muchos no saben es que esta oración es perfecta para hacer antes de dormir. Analizando el Padre Nuestro, encontramos 5 elementos que nos ayudan a dormir en paz. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos recuerda que no estamos solos. Sin importar cuán difícil haya sido el día, tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Hágase tu voluntad. Nos enseña a rendir nuestras preocupaciones a Dios. En vez de llevar nuestras cargas a la cama, podemos dejarlas en sus manos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Nos ayuda a confiar en la provisión de Dios. No necesitamos preocuparnos por el mañana. Dios ya tiene el control. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Nos libera de la culpa y el rencor. Nada peor que acostarse con el corazón cargado de amargura. Perdonar y recibir perdón nos permite dormir con el alma en paz. Líbranos del mal. Nos cubre con la protección divina. Al orar esto, declaramos que ningún ataque del enemigo nos dañará, porque Dios nos cuida. ¿Qué mejor oración para hacer antes de dormir? Jesús nos dejó el Padre Nuestro como modelo para confiar, rendir nuestras preocupaciones y descansar en el amor del Padre. Si has luchado con noches de insomnio, ansiedad o miedo, esta noche ora el Padre Nuestro antes de dormir. No como una repetición vacía, sino como una oración profunda, entregando cada palabra con fe. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, ora el Padre Nuestro con un corazón sincero y experimenta la paz que solo Dios puede dar. Conclusión. Hoy aprendiste la oración secreta de Jesús para dormir en paz. No se trata solo de palabras, sino de un estilo de vida de entrega, confianza y comunión con Dios. Cuando oras como Jesús en Getsemaní, entregando tus cargas al Padre, cuando declaras el Salmo 4:8 sobre tu vida, cuando aplicas Filipenses 4:6-7, entregando tus ansiedades en oración, cuando sigues el ejemplo de Daniel, orando con gratitud aún en medio de pruebas, cuando confías en Jesús en medio de tormentas, y cuando oras el Padre Nuestro antes de dormir, estás activando principios espirituales que transformarán tus noches. El verdadero descanso no viene de métodos humanos, sino de una profunda confianza en Dios. Esta noche, antes de cerrar los ojos, entrega todo al Señor. Confía en que Él tiene el control y descansa sabiendo que no estás solo. Comparte tus experiencias en los comentarios. Declara tu fe escribiendo afirmaciones como: creo en el poder de la oración. O confío en que Dios escucha mis peticiones. Juntos podemos fortalecer nuestra comunidad y crecer espiritualmente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.
Prefere que a tradução seja ainda mais adaptada para coloquialismo mexicano, ou que mantenha esse tom devocional universal. Lucas 22:43 agrega un detalle importante. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Al orar como Jesús, Dios nos fortalece. Jesús no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero recibió fuerzas para enfrentarlo. Al entregar nuestras preocupaciones en oración antes de dormir, no solo soltamos la carga, sino que recibimos fuerzas para el siguiente día. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, ora como Jesús en Getsemaní. No guardes nada para ti. Dile al Padre lo que pesa en tu corazón, pero entrégale todo a Él. No duermas con la carga sobre tus hombros. Descansa sabiendo que Dios te escuchó y que su voluntad es perfecta. El Salmo 4:8 y el descanso en el Señor. El día estuvo lleno de preocupaciones, problemas sin resolver y cargas pesadas. La noche cae, pero tu mente sigue inquieta, repasando cada error, cada incertidumbre del mañana. Intentas dormir, pero algo te lo impide. Dios ya nos ha dejado una promesa que, si la crees y aplicas, transformará para siempre la manera en que descansas. Está en el Salmo 4:8. En paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. ¡Qué declaración tan poderosa! En pocas palabras, el rey David revela un secreto que muchos desconocen. El verdadero descanso no viene del mundo, sino de Dios. Piensa en esto. David era un hombre perseguido, rodeado de enemigos, enfrentando peligros constantes. Sin embargo, pudo escribir estas palabras. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. David no confiaba en sus circunstancias, sino en Dios. ¿Y tú? ¿En qué confías antes de dormir? Hoy muchos buscan la paz en el sueño por medios humanos. Medicamentos, música relajante, televisión o redes sociales, hasta que el cansancio los vence. Pero David nos dice que el secreto del descanso no está en nada de eso, sino en confiar en Dios. La clave del Salmo 4:8 está en la última frase. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. La paz para dormir no es un sentimiento, sino una decisión de confianza. No es que David sentía paz antes de acostarse, sino que decidía confiar en Dios, y esa confianza traía paz. Jesús vivió de la misma manera. Incluso en medio de tormentas, traiciones y pruebas, nunca perdió la paz. Sabía que el Padre tenía el control. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Desafío práctico. Esta noche, al acostarte, declara el Salmo 4:8 sobre tu vida. Antes de cerrar los ojos, di con fe. En paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Al hacerlo, estarás aplicando un principio espiritual poderoso. No confiarás en las circunstancias, sino en Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla al dormir? Te acuestas, pero los pensamientos comienzan a atacarte. Preocupaciones por el mañana, arrepentimientos del pasado, miedo por lo que pueda venir. El descanso parece imposible porque dentro de ti hay una tormenta que no cesa. ¿Y si Jesús nos dejó un regalo capaz de silenciar esa tormenta? Un regalo que puede traer paz a tu corazón, aún en medio de los mayores problemas. Filipenses 4:6-7 revela un secreto espiritual poderoso. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Si queremos dormir en paz, debemos dejar la ansiedad y llevar cada preocupación a Dios en oración. Observa la estructura de esta enseñanza. No te preocupes por nada. Dios no quiere que la ansiedad gobierne tu vida. Hazlo con gratitud. No solo pidas, agradece,
porque Dios ya está obrando. Entonces la paz de Dios llenará tu corazón, y tu mente. Ora, y entrega todo a Dios. No guardes dentro de ti lo que debe entregarse en oración. Hazlo con gratitud. No solo pidas, agradece porque Dios ya está obrando. Entonces la paz de Dios llenará tu corazón y tu mente. ¿Ves lo impresionante? La paz de Dios no es común, no depende de las circunstancias, sino que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que puedes estar rodeado de problemas y aún así dormir tranquilo. Fue exactamente lo que vivió Jesús cuando dormía en la barca durante la tormenta. Marcos 4:35 a 41. Sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el clima, sino en el Padre. ¿Y tú? ¿Dónde depositas tu confianza cuando intentas dormir? Si tu paz depende de que los problemas desaparezcan, nunca la encontrarás. Pero si tu paz depende de Dios, podrás descansar aún en medio de la tormenta. Desafío práctico. Esta noche, antes de acostarte, pon en práctica Filipenses 4:6 a 7. Ora y entrega a Dios tus preocupaciones. No guardes nada. Cuéntale al Señor cada carga, cada temor, cada angustia. Da gracias por lo que Él ya está haciendo, aunque no lo veas aún. Entonces descansa, sabiendo que su paz cuidará tu corazón y tu mente. El ejemplo de Daniel en la oración. Imagina que tu vida está en peligro, que han dictado una sentencia de muerte contra ti. ¿Podrías dormir en paz sabiendo que al amanecer podrías perder todo? Para muchos, eso sería causa de insomnio, angustia y desesperación. Pero hubo un hombre en la Biblia que, aún en esa situación, encontró descanso en Dios. Daniel. Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Cuando el rey Darío fue engañado por sus consejeros para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios excepto a él, Daniel no se escondió, ni dejó de orar. Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel se enteró de que el edicto había sido firmado, fue a su casa, se arrodilló en su cuarto, abierto hacia Jerusalén, y 3 veces al día oraba y daba gracias a su Dios, como era su costumbre. ¡Qué poderoso! Daniel no permitió que la amenaza de muerte lo alejara de su comunión con Dios. Siguió orando, confiando y descansando en la presencia del Señor. Hay un detalle impresionante. La oración de Daniel no era de desesperación, sino de gratitud. La Biblia dice que oraba y daba gracias. Incluso en medio de la crisis, Daniel no perdió su paz. ¿Y qué pasó después? Fue lanzado a la cueva de los leones. Humanamente, eso era una sentencia de muerte. Pero mientras Daniel dormía rodeado de leones, Dios envió a un ángel para cerrar sus bocas. Aquí viene lo sorprendente. ¿Quién crees que durmió mejor esa noche? ¿Daniel en la cueva o el rey Darío en su palacio? Daniel 6:18 responde: Entonces el rey volvió a su palacio y pasó la noche en ayuno, sin ningún entretenimiento, y no pudo dormir. El rey, con todo el poder y riquezas del mundo, no pudo dormir. Pero Daniel, en una situación de vida o muerte, descansó en la paz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la paz y el descanso no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios. Daniel pudo dormir rodeado de leones porque sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces has permitido que los leones de tu vida te roben el sueño? Los problemas, las preocupaciones y las dudas son rugidos que intentan quitarte la paz. Pero si confías en Dios como Daniel, puedes dormir tranquilo sabiendo que Él está a tu lado. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, sigue el ejemplo de Daniel. Ora con gratitud, sin importar lo que enfrentes. Entrega tus preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el control. Confía en que el mismo Dios que cerró la boca de los leones está contigo ahora. El descanso de Jesús en la tormenta. Imagina,
Estás en un pequeño barco en medio de un mar agitado. El viento es feroz. Las olas golpean con fuerza, el agua entra al barco, y todo indica que va a hundirse. Alrededor, el miedo es palpable. Todos gritan, corren, intentan controlar la situación, pero el pánico domina. Ahora responde, ¿podrías dormir en medio de esta tormenta? Parece imposible, ¿verdad? Pero Jesús lo logró. Marcos 4:35-41 presenta una escena impresionante. Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando, de repente, se levantó una gran tormenta. El barco estaba a punto de hundirse, pero en medio de todo eso, Jesús dormía. Marcos 4:38 relata: Jesús estaba en la parte trasera, durmiendo sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que muramos?» ¡Qué contraste impresionante! Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús estaba en paz. Ellos creían que iban a morir, pero Jesús descansaba. Aquí hay un principio espiritual poderoso. Jesús no dormía porque la tormenta no existía, sino porque confiaba en el Padre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que las tormentas de la vida te roben el descanso? Los discípulos veían las olas y el peligro. Jesús cerraba los ojos y veía a su Padre en control. Esta es la gran verdad que debemos aprender. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, nosotros también podemos. Y lo más sorprendente es lo que ocurrió después. Jesús, con una sola palabra, calmó el viento y el mar. Marcos 4:39. Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Silencio, cálmate». El viento se detuvo y todo quedó completamente tranquilo. Jesús no solo dormía en paz, sino que tenía autoridad sobre la tormenta. Y hoy, ¿qué tormenta está robando tu descanso? Tal vez sea una crisis familiar, problemas financieros o preocupaciones sobre el futuro. La buena noticia es que el mismo Jesús que calmó la tormenta sigue teniendo poder sobre cualquier situación que enfrentes. Desafío práctico. Si hoy sientes que las olas de la vida están hundiéndote, haz lo que hicieron los discípulos. Recurre a Jesús. Antes de dormir esta noche, haz una oración y di, «Señor Jesús, hoy entrego mis tormentas en tus manos. Sé que tú tienes el control y puedo descansar en tu paz». El Padre Nuestro como oración nocturna. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, notaron algo diferente en él. Su forma de hablar con el Padre no era fría ni ritualista, sino llena de confianza, intimidad y poder. Por eso un día dijeron, «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11:1. Jesús respondió con una oración que se convertiría en la más conocida de la historia, el Padre Nuestro. Lucas 11:2-4. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, pues también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Lo que muchos no saben es que esta oración es perfecta para hacer antes de dormir. Analizando el Padre Nuestro, encontramos 5 elementos que nos ayudan a dormir en paz. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos recuerda que no estamos solos. Sin importar cuán difícil haya sido el día, tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Hágase tu voluntad. Nos enseña a rendir nuestras preocupaciones a Dios. En vez de llevar nuestras cargas a la cama, podemos dejarlas en sus manos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos ayuda a confiar en la provisión de Dios. No necesitamos preocuparnos por el mañana. Dios ya tiene el control. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Nos libera de la culpa y el rencor. Nada peor que acostarse con el corazón cargado de amargura. Perdonar y recibir perdón nos permite dormir con el alma en paz. Líbranos del mal. Nos cubre con la protección divina. Al orar esto, declaramos que ningún ataque del enemigo nos dañará, porque Dios nos cuida. ¿Qué mejor oración para hacer antes de dormir?
Jesús nos dejó el Padre Nuestro como modelo, para confiar, rendir nuestras preocupaciones y descansar en el amor del Padre. Si has luchado con noches de insomnio, ansiedad o miedo, esta noche ora el Padre Nuestro antes de dormir, no como una repetición vacía, sino como una oración profunda, entregando cada palabra con fe. Desafío práctico. Esta noche, antes de dormir, ora el Padre Nuestro con un corazón sincero y experimenta la paz que solo Dios puede dar. Conclusión. Hoy aprendiste la oración secreta de Jesús para dormir en paz. No se trata solo de palabras, sino de un estilo de vida de entrega, confianza y comunión con Dios. Cuando oras como Jesús en Getsemaní, entregando tus cargas al Padre, cuando declaras el Salmo 4:8 sobre tu vida, cuando aplicas Filipenses 4:6-7, entregando tus ansiedades en oración, cuando sigues el ejemplo de Daniel, orando con gratitud aún en medio de pruebas, cuando confías en Jesús en medio de tormentas, y cuando oras el Padre Nuestro antes de dormir, estás activando principios espirituales que transformarán tus noches. El verdadero descanso no viene de métodos humanos, sino de una profunda confianza en Dios. Esta noche, antes de cerrar los ojos, entrega todo al Señor. Confía en que Él tiene el control y descansa sabiendo que no estás solo. Comparte tus experiencias en los comentarios. Declara tu fe escribiendo afirmaciones como «Creo en el poder de la oración» o «Confío en que Dios escucha mis peticiones». Juntos podemos fortalecer nuestra comunidad y crecer espiritualmente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.